Yusuf Al-Timimi es un periodista independiente. Nos muestra las imágenes que evidencian que las fuerzas del orden iraquíes le atacaron por su actividad profesional durante las protestas de febrero. Él gritó Sahafa, que significa periodista en árabe, pero esto hizo que los policías se volvieran aún más violentos. Yusuf pudo escapar del arresto gracias a dos periodistas extranjeros que intervinieron, pero desde que detuvieron a uno de sus colegas, él ha dejado de cubrir las manifestaciones. Para los periodistas se hizo difícil llegar a la Plaza Tahrir. Yo mismo no voy allá. Hace tiempo que dejé de aparecer ahí. No es que tenga miedo, simplemente no quiero que me arresten, no quiero que me maltraten. Tahrir, la palabra que mejor se asocia con la revolución en Egipto, pero este también es el nombre de una plaza en Bagdad. La primavera pasada, inspirados por sus vecinos de los países árabes, los iraquíes empezaron a protestar contra el gobierno en el centro de la capital. Sin embargo, los reporteros locales que intentaron cubrir estas acciones fueron silenciados por las fuerzas del orden. Hoy en día, los periodistas que se expresan públicamente suelen ser arrestados, golpeados o simplemente asesinados. Los periodistas ahora son una especie amenazada en Irak. Hemos observado numerosos ataques contra representantes de la prensa. Parece que hay una alta intolerancia hacia los disidentes, a la crítica pública de algunas políticas gubernamentales o hacia los líderes. Trátese de iraquíes kurdos o árabes. Una práctica muy común no solo para Bagdad, sino también para otras regiones del país. Ahmed, un joven fotógrafo, fue detenido en la región de Kurdistán mientras cubría unas protestas semejantes. Después del arresto fue encarcelado por 4 días y torturado. Por miedo a las represalias por parte del gobierno, nos pidió ocultar su rostro y cambiar su nombre. La primera noche me arrestaron las fuerzas de seguridad y luego me interrogaron. Tras el interrogatorio me confinaron a una celda de aislamiento. Después vinieron 6 hombres y empezaron a gritarme y a pegarme con cables. Luego me electrocutaron. Querían que admitiera que no había estado en las protestas. Cuando finalmente fue liberado, un amigo suyo hizo fotos de sus heridas y las publicó en una revista local. Y una nueva orden de arresto para Ahmed no se hizo esperar. Me arrestaron por segunda vez porque la revista Elvin Magazine publicó una crónica de lo que me había pasado. Me detuvieron 3 días y me hicieron firmar una declaración de que no volvería a hablar con la prensa. Las autoridades a su vez no niegan que ciertas personas utilicen su poder para silenciar a la prensa, pero indican que se trata de casos aislados. No puedo negar que hay gente que no acepta la libertad de expresión, hasta en el nivel gubernamental, pero es algo personal. No está apoyado por el gobierno. Es una instrucción estricta que la ley y el Estado de Derecho se apliquen a todo el mundo. Nadie debe usar su posición o poder para perjudicar a los demás periodistas. Por supuesto, he oído sobre esto y he notado a la gente usar su poder. El gobierno no lo controla. Por ejemplo, en el Ministerio del Interior hay personas que abusan de su poder contra el ciudadano y los periodistas. Algunos de ellos han sido despedidos. La organización Reporteros Sin Fronteras reitera su preocupación por todas estas violaciones a la libertad de prensa que infringen las garantías constitucionales vigentes en Irak. A pesar de esto y de las medidas tomadas por el gobierno, la lista de agresiones y detenciones no deja de crecer. Casos como los de Ahmed y Yusuf claramente demuestran que Irak aún está muy lejos de ser un país verdaderamente democrático. Un objetivo establecido y no logrado por Estados Unidos, que retiró sus tropas de Irak tras casi 9 años de guerra. Boris Kuznetsov, RT.